Buenos días, hermanos. Bienvenidos a un nuevo servicio en línea de United Christian Church. Hoy vamos a concluir con nuestra serie de sermones en preparación para la Semana Santa, y para eso vamos a estar reflexionando sobre un pasaje de la carta a los Filipenses que básicamente nos habla de cuál debe ser nuestra actitud como cristianos, en particular en nuestra relación con las demás personas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2, y aunque vamos a estudiar nada más los versículos 5 al 11, vamos a iniciar la lectura en el versículo 3 para ver el texto en su contexto original y entender y poder entender cuál fue el sentido original, cuál fue la intención original que el Señor tuvo para comunicarnos, qué fue lo que Dios quiso comunicarnos a través del apóstol Pablo, a través de este pasaje. Vamos a leer entonces Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 11. La palabra de Dios dice así: No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos, antes de comenzar con el sermón, a dedicar este tiempo al Señor. Vamos a pedirle que abra nuestros corazones, nuestra mente, y nos prepare para recibir su palabra con sumisión y con humildad, que estemos dispuestos a ser confrontados por Él, que estemos dispuestos a ser señalados por Él, a que nuestro pecado salga delante de nuestros ojos y a recibir este mensaje, esta palabra de Él, de su Biblia, con toda sumisión y con toda humildad. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte, Señor, que hoy que vamos a estudiar un pasaje tan importante y tan crucial, Señor, y que demanda tanto de nosotros, Señor, como cristianos, tú pongas en nosotros una actitud sumisa y humilde, Padre. Tú nos permitas, Señor, recibir tu palabra con una actitud de disposición, Señor, a ser confrontados y transformados por tu Espíritu Santo. Te damos el honor y la gloria, Padre, porque si estamos pudiendo escuchar esto hoy, Señor, si podemos abrir tu Biblia y leer tu palabra, es porque tú pagaste el precio que nosotros no podíamos pagar y nos has dado el privilegio, Señor, de venir delante de ti a escucharte, a entenderte, a conocerte y a ser transformados y utilizados por ti, Padre. Te damos el honor, te damos la gloria y ponemos este tiempo, Señor, delante de ti, pidiéndote que seas tú el que nos guíe, que seas tú el que nos hable y que seas tú transformándonos, Padre. Te damos el honor y la gloria en el nombre hermosísimo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, si prestamos atención a esto que acabamos de leer, nos damos cuenta de que Pablo le estaba hablando a la iglesia de Filipos sobre la actitud de Jesús, pero lo estaba haciendo con un propósito particular. Fíjense nuevamente en los versículos 3 y 4, lo que Pablo les dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y luego, justo antes de comenzar a describir a los filipenses el carácter de Jesús, Pablo les dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Hermanos, como vemos en este pasaje, Pablo nos está describiendo el carácter
de Cristo, nos está describiendo en detalle el carácter de Cristo, pero no lo hace con un propósito meramente informativo, no está sencillamente describiéndonos cómo era Jesús. El propósito del pasaje está súper claro. Pablo está describiendo la actitud de Cristo para para mostrarnos de manera práctica cómo debe ser nuestra propia actitud en nuestra relación con las demás personas. Y lo que vamos a ver hoy es justamente eso. 3 características del carácter de Jesús que estamos llamados a imitar, pero en particular en nuestra relación con las demás personas. Vamos a comenzar con esa primera característica, que es la naturaleza humilde de Jesús. Vamos a leer nuevamente el versículo 6. Nos dice, siendo por naturaleza de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Hermanos, permítanme preguntarles, ¿qué creen ustedes que respondería una persona poderosa si le piden renunciar a sus títulos, a sus cargos y a sus bienes por el bien de otras personas? ¿Ustedes se imaginarían a un rey, a un presidente o a un empresario multimillonario sacrificando todo lo que tiene por el bien de las personas más pobres? Y además sin obtener ningún tipo de beneficio a cambio. Si lo llevamos al ámbito personal, ¿estaríamos nosotros dispuestos a cambiar nuestro bienestar, a renunciar a nuestros bienes más preciados por el bien de personas que no pueden hacer absolutamente nada por nosotros? Permítanme leer nuevamente lo que nos dice el versículo 6 sobre el carácter de Jesús. Siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Se dan cuenta de lo que esto nos está hablando? Es de que lo que hizo Jesús fue lo mismo que Él espera que hagan quienes dicen ser sus discípulos. Vamos un momento al Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, versículo 34. Jesús está dirigiendo a la multitud y a sus discípulos y les dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Amados, yo no creo equivocarme si digo que muy rara vez nosotros nos dedicamos a meditar en lo que realmente significó para Jesús hacerse hombre y venir a este mundo como una de sus criaturas, sujeto a los mismos sufrimientos que vivimos nosotros, en una situación además de extrema pobreza y, por supuesto, sin la posibilidad de recibir absolutamente nada de parte de nosotros. Es muy raro que nosotros nos tomemos realmente el tiempo de meditar sobre lo que significó para Jesús encarnarse, hacerse hombre, venir a este mundo en la más precaria de las situaciones, sujeto a todos los sufrimientos, sujeto a incluso la burla y el desprecio de sus propias criaturas y ministrar entre nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos a meditar sobre eso? Y el problema es que de lo que esto nos habla, de lo que nos habla la negación de Cristo, ese no tomó en cuenta, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, y ese llamado que Él nos hace de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo, ese tipo de negación es lo que Él nos está pidiendo. Es lo que Él está esperando de aquellos que decimos ser sus discípulos. Fíjense lo que Lucas 14, versículos 12 al 14 nos dice. Jesús había sido invitado a un banquete y Él le está diciendo a la persona que lo invitó: cuando es una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten a ti y así tú seas recompensado. Más bien, cuando es un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, porque aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. ¿Se dan cuenta de lo que se trata esto? Cuando Jesús habla de que Él no se aferró, cuando la palabra nos habla de que Jesús no se aferró al ser igual a Dios,
y que se negó a sí mismo, nos está llamando a básicamente negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz y seguirlo. Nos está llamando a hacer por los demás de una manera desinteresada lo que Él hizo por nosotros. La pregunta entonces que nosotros deberíamos hacernos a la luz de esta realidad, la primera pregunta que nos vamos a hacer a la luz de estos versículos es: ¿estoy yo aferrado a quien deseo ser? ¿Estoy yo aferrado a mis posesiones, a mis sueños, a mis ambiciones, a mis logros, a mis planes, a mi posición, a mis títulos? ¿Estoy yo aferrado a la imagen que yo tengo de mí mismo? ¿Estoy yo aferrado a la persona que yo deseo ser, a tener reconocimiento delante de los demás, a ser alabado, a ser reconocido delante de los demás? ¿O estoy dispuesto a negarme a mí mismo por el bien de los demás y para la gloria de Dios? ¿Estoy yo, como Jesús, dispuesto a negarme a mí mismo, a no tomar en cuenta lo que yo creo de mí, sino poner eso de un lado, poner de lado lo que yo deseo para mí y asumir lo que Dios quiere para mí en función de los demás, por el bien de los demás y para su gloria? Vamos a el segundo aspecto, la segunda característica de Jesús que nosotros estamos llamados a imitar en nuestra relación con las demás personas, y es su naturaleza de siervo. Fíjense lo que dice el versículo 7. Por el contrario, Él se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. En segundo lugar, lo que estamos viendo aquí es que esa autonegación de Jesús, Él no solo no tomó en cuenta el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino se hizo semejante a nosotros. Esa autonegación de Jesús estuvo acompañada de una característica que es completamente contraria a la naturaleza humana. Jesús no solo se negó a sí mismo, sino que además se rebajó voluntariamente y tomó la naturaleza de siervo, siendo Dios, hermanos, siendo el dueño y soberano absoluto de toda la creación, teniendo todo el poder y toda la autoridad sobre todo y sobre todos. No vino a ser servido, sino a servir. Amados, ¿se dan cuenta? Eso mismo es lo que Jesús espera de nosotros. Por eso nos creó, para eso nos creó, para servir. Así nos diseñó, así funciona el reino de los cielos. Esto no se trata de ser servido, sino de servir. Esto no se trata de estar nosotros en el centro, sino de que estén los demás por delante de nosotros. La vida cristiana no se trata de ejercer autoridad sobre los demás. ¿Recuerdan cuando sus discípulos estaban reunidos y estaban discutiendo de quién de ellos sería el más importante en el reino de los cielos? Fíjense, vamos a leer en Marcos capítulo 10, versículos 43 al 45, lo que Jesús le contestó a sus discípulos en aquella ocasión. Marcos 10, 43 al 45. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La segunda pregunta entonces que tenemos que hacernos a la luz de este texto, este pasaje de hoy, es: ¿qué es lo que caracteriza mi vida como cristiano? ¿Vivo para servir a otros como Jesús lo hizo, o sigo centrado en mí mismo esperando que los demás hagan cosas por mí? ¿Qué es lo que caracteriza mi vida? ¿Una vida de servicio hacia los demás, o una vida centrada en mí mismo que busca que los demás hagan cosas por mí y que desea ser servido por los demás? Vamos a la tercera característica del carácter de Jesús que debemos imitar, y es su obediencia y su disposición al sacrificio. Fíjense lo que dice el versículo 8. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Permítame
resaltar brevemente tres aspectos cruciales que está resaltando, o que está mencionando, perdón, este versículo 8. En primer lugar, Cristo se humilló a sí mismo. Amados, esto es lo último que nosotros quisiéramos hacer, humillarnos a nosotros mismos. Por el contrario, nosotros vivimos exaltándonos, vivimos tratando de ser el centro, vivimos buscando reconocimiento de los demás, buscando estar en el centro de los acontecimientos. En cambio, Jesús estuvo dispuesto a arrodillarse delante de sus discípulos y asumió el rol más despreciado que podía haber en aquel tiempo. Él se inclinó en la última cena delante de sus discípulos y les lavó los pies. Nosotros estaríamos buscando todo lo contrario, que alguien nos lavara a nosotros, que alguien nos atendiera. Nosotros no estaríamos dispuestos a humillarnos a nosotros mismos. Sin embargo, Jesús estuvo dispuesto a humillarse a sí mismo. En general, hermanos, nosotros vivimos queriendo que nos sirvan en lugar de queriendo servir a otros. Y eso no fue lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino a servir y no a ser servido. Él vino a humillarse por otros. Él se humilló a sí mismo. En segundo lugar, nos dice el texto que Jesús fue obediente hasta la muerte. Él vivió hasta el final de su vida aquí en la tierra para honrar el nombre de su Padre, obedeciendo la voluntad de Dios a toda costa, incluso a costa de su propio bienestar. Él sufrió por servir al Padre. Él puso su vida por servir al Padre. Él estuvo dispuesto a sufrir los más tremendos dolores por el bien de otros. Y la noche, si recuerdan, antes de ser crucificado, Él oró 3 veces en el huerto y dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Él estaba consciente del nivel de sufrimiento que estaba a punto de vivir. Sin embargo, y teniendo toda la posibilidad de decir: no paso por esto, dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Él fue obediente hasta la muerte. Él fue obediente incluso sometiéndose al sufrimiento, poniendo de lado su propio bienestar y a costa de su seguridad, incluso a costa de su vida. La obediencia, hermanos, de Jesús no fue algo gratuito. Para Jesús obedecer no fue sencillamente algo que no tuvo consecuencias. Para Jesús obedecer tuvo el costo más alto de la historia. En tercer lugar, Él se sacrificó por los verdaderos culpables. Él se sacrificó por quienes no debían ser perdonados. Él fue a la cruz para recibir el castigo que no le correspondía. Él recibió en su carne el castigo que nos correspondía a nosotros. Él recibió voluntariamente la ira del Padre para poder imputar a nosotros, a los que hemos creído en Él, su propia justicia. En lugar de dejar que la ira del Padre cayera sobre nosotros, Él tomó para sí, para los que creen en Él, la ira del Padre y nos imputó a nosotros su justicia. Y no solo, fíjense, no solo intercedió por nosotros delante del Padre. No fue sencillamente decir: Padre, perdónalos. Él tomó nuestro lugar en la cruz para que esa intercesión pudiese ser efectiva. Si Él no se sacrificaba, la justicia de Dios no iba a ser satisfecha. Y no había manera de que la justicia de Cristo se imputara a nosotros si alguien no pagaba el precio por nuestro pecado. Alguien tenía que recibir el castigo. Alguien tenía que pagar el precio y Él fue quien lo pagó. Jesús se sacrificó por los verdaderos culpables. Y las preguntas que tenemos que hacernos a la luz de estas 3 características, de que Él se humilló a sí mismo, que Él fue obediente hasta la muerte y que se sacrificó en la cruz por los verdaderos culpables, las preguntas que debemos hacernos a la luz de este versículo 8 son, en primer lugar, ¿estamos nosotros dispuestos a humillarnos
para la gloria de Dios y el beneficio de otros. Estamos dispuestos a ser humillados por otros, estamos dispuestos a humillarnos nosotros mismos para que el nombre de Dios sea glorificado y para que otras personas puedan escuchar las buenas nuevas. Estamos nosotros dispuestos a obedecer a Dios aun cuando debamos pagar un alto precio por esa obediencia. Estamos nosotros dispuestos a obedecer a Dios y a servir a los demás aun cuando eso traiga consecuencias difíciles para nosotros, aun cuando eso haga de nuestra vida una cosa tremenda, como puede ser la vida de un misionero en un país musulmán, como ha sido la vida de múltiples mártires a lo largo de la historia que han pagado el precio más alto por predicar el Evangelio y por llevar las buenas nuevas a personas que no conocían a Cristo y que por ende estaban destinados a una condenación eterna en el infierno. Estamos nosotros dispuestos a sacrificarnos a nosotros mismos por el bien de otros para que ellos escuchen el Evangelio. Dispuestos al sacrificio, a ponernos nosotros de lado, a poner nuestra comodidad, a poner nuestros intereses, nuestros planes de lado para que el plan de Dios se cumpla y para ser instrumentos suyos y para que su palabra llegue a otras personas y para que su Espíritu Santo los confronte con el pecado y los saque de la condenación eterna en la que están sumergidos. O, por el contrario, lo que estamos buscando y lo que estamos queriendo vivir es un cristianismo en el que nosotros somos el centro, en el que seguimos haciendo lo que queremos hacer y en el que recibimos por parte de Dios los beneficios y las bendiciones que se derivan del sacrificio de Cristo. ¿Estamos nosotros dispuestos a humillarnos, a obedecer y a sacrificarnos como Cristo se sacrificó? ¿O lo que queremos es un cristianismo que nos pone a nosotros en el centro, nos llena de bendiciones, nos permite hacer lo que nosotros queremos hacer y no conlleva ninguna clase de sacrificio como lo implicó para nuestro Señor? Amados, tenemos que recordar que todo lo que hemos visto en este pasaje no es el medio para obtener nuestra salvación. Todo lo que Dios por medio de Pablo le escribió a los filipenses, se los escribió a cristianos. Se los escribió a personas que habían creído en la obra de Jesús y como nos dice la misma carta a los filipenses en el capítulo 1, del versículo 5, estas personas habían participado del Evangelio, ellos habían creído, habían sido salvados, habían sido rescatados de la muerte. A ellos les está hablando Jesús y a ellos les está pidiendo esto. Amados, si a nosotros se nos llama a imitar la naturaleza humilde de Cristo, a vivir con la disposición de servir a otros para la gloria de Dios y a obedecer a nuestro Señor hasta el punto de sacrificarnos para que otros escuchen las buenas nuevas del Evangelio, es porque hemos creído en la obra de Jesús en la cruz y hemos sido rescatados del pecado y de la muerte por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores. Fíjense que el pasaje de hoy cierra diciendo, versículos 9 al 11, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amados hermanos, nuestro Señor nos pide humildad, servicio, obediencia y sacrificio, porque Jesús, siendo Dios, se humilló, sirvió, obedeció y se sacrificó para que nosotros pasáramos de muerte a vida. Así como Él fue exaltado y glorificado por lo que hizo, nosotros seremos exaltados y glorificados, llevados a su presencia cuando Él se revele al final de los tiempos, pero no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Como nos recuerdan estos dos últimos versículos del pasaje de hoy, nuestro llamado a imitar la actitud de Cristo en relación a los demás está basado en tres aspectos del carácter de Jesús y en tres realidades. En primer lugar, en la infinita gratitud que debemos sentir frente a una salvación tan grande.
En segundo lugar, en el temor reverente que debemos sentir frente al nombre que es sobre todo nombre y frente al cual se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y en tercer lugar, en el privilegio de haber sido llamados para glorificar el nombre de Dios frente a su creación. Y quisiera repetir estas últimas cosas. Nuestro llamado a imitar la actitud de Cristo está sustentado, está basado en tres cosas: en la gratitud que debemos sentir frente a esa salvación tan grande que Cristo compró por nosotros sacrificándose en la cruz, en el temor reverente que debemos sentir frente al nombre que está sobre todo nombre, frente a ese Rey de Reyes, ante el cual se doblará toda rodilla en la creación, y en el privilegio de haber sido llamados para glorificar a ese Rey de Reyes que se entregó por nosotros, que dio su vida por nosotros, que se sacrificó en la cruz del Calvario para tomar nuestro lugar y darnos vida. Hermanos, hemos sido llamados a imitar la conducta, la actitud de Cristo. Hemos sido llamados a dejar atrás quienes éramos, a dejar atrás la actitud que como pecadores tuvimos desde que nacimos y a asumir una actitud humilde como la de Cristo, a asumir una actitud de siervo como la de Cristo y a estar dispuestos a obedecer a nuestro Señor y a sacrificarnos por su gloria y por el bien de otros. No por quienes somos nosotros, no porque eso nos va a llevar a la salvación, no porque eso nos va a hacer mejores personas, sino porque Cristo estuvo dispuesto a hacerlo. Y en base a eso, nosotros debemos infinita gratitud por lo que hizo. Debemos temor reverente porque por lo que hizo, Él reina, está sentado en el reino, en el trono y tiene poder y autoridad absolutamente por sobre todo, y porque se nos ha dado el privilegio de ser siervos del Altísimo, representantes de Cristo aquí en la tierra, y se nos ha dado la comisión más hermosa de todas, que es compartir las buenas nuevas delante de las naciones. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque en medio de la realidad terrible que podemos vivir a causa de nuestro pecado, Señor, aún sumergidos, Señor, en un mundo que está consumido por la maldad, Señor, y dominado, Padre, por el egoísmo, por el pecado, por corazones, Señor, endurecidos, tú nos recuerdas, Padre, que el llamado que tú nos has hecho a la humildad, a la obediencia, al sacrificio, al servicio, Señor, es un llamado, Padre, que no se basa en nuestra propia capacidad, sino en lo que tú hiciste, Señor. Tú no nos estás pidiendo algo diferente, Señor, en lo que tú hiciste. Tú nos capacitas para poder hacerlo. Tú nos sacaste del lugar de condenación en el que estábamos, Señor, y nos diste vida. Y nos llamas, Padre, a imitarte, pensando, Señor, y recordando siempre que tú eres quien tiene la autoridad, que tú estuviste dispuesto, Señor, a hacerlo por nosotros y te debemos infinita gratitud. Y que, Padre, es un privilegio, Señor, servirte. Es un privilegio que no merecíamos. Es un privilegio que no podíamos ganar de ninguna manera y que, sin embargo, Señor, por pura gracia, tú nos los diste. Te damos, Padre, el honor, te damos la gloria. Te pedimos que este día, Señor, tú nos recuerdes, ahora que nos estamos preparando para celebrar tu sacrificio en la cruz. Nos recuerdes, Señor, que no estamos aquí para nosotros, sino para ti, Señor. Que estamos aquí para glorificar tu nombre y para compartir tus buenas nuevas, Señor, y para ser instrumentos tuyos para la salvación de otros. Te damos el honor, te damos la gloria y te damos nuevamente las gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, por el privilegio que nos das de servirte y porque tenemos la esperanza cierta, Señor, de que más temprano que tarde estaremos en tu presencia, disfrutando de ti,
sin pecado, sin mancha en nosotros, Señor, sin nada que nos nuble la visión y que nos haga avergonzarnos delante de ti, que podremos disfrutarte, Señor, por toda la eternidad. Te damos el honor y la gloria por siempre, Padre, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.